Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, alumnos. Este pequeño video es más que nada para darles una idea de cómo crear un gráfico en Excel, o por lo menos una de las técnicas para crear el gráfico en Excel, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer, fíjense que acá tenemos una pequeña tabla donde tenemos dos campos, el campo equipos y el campo puntaje, y donde tenemos 5 registros, ¿sí? El registro 1, el registro 2, el registro 3, el registro 4 y el registro 5. Lo primero que voy a hacer es seleccionar únicamente los puntajes, o sea, los datos numéricos, se podría decir. ¿Por qué? Porque los gráficos se realizan, se generan, por decirlo de alguna manera, con los datos numéricos, ¿sí? Entonces voy a seleccionar los datos numéricos únicamente. Después tenemos que ir a insertar, al menú insertar, y en esta parte que tenemos acá, tenemos la parte de gráficos, ¿sí? Vamos a hacer uno fácil, uno sencillo, en cuanto a la manera de comprenderlo y de entenderlo, que es el de columnas. Tengo tanto el de columnas como el de barras. Y observen que solamente superponiendo el puntero del mouse, ya automáticamente me queda el gráfico, ¿sí? Hago un clic y automáticamente ya tenemos inserto en la hoja el gráfico. Bien, tengan en cuenta que cada una de estas columnas está graficando uno de los datos que nosotros tenemos acá. Como por ejemplo, si yo vengo acá y pongo 5, observen cómo automáticamente se ha modificado el gráfico. ¿Sí? Si vengo acá y pongo 1, observen cómo automáticamente se modifica el gráfico. Bien, este gráfico se le puede poner un título. A este gráfico también se le pueden modificar muchísimas cosas de acá, que después lo vamos a ver. Al gráfico se le puede cambiar el color de cada una, en este caso de cada una de las columnas. Bueno, ahí le puse el mismo color que tenía. Al gráfico se puede modificar lo que sería el formato de los datos, ¿sí? Observen cómo yo estoy modificando el formato del eje Y en este caso, ¿sí? Y así sucesivamente. Igual, lo más importante de un gráfico es que se entienda. Hay un dicho que dice, más vale una imagen que 1000 palabras. Bueno, el gráfico es eso. El gráfico tiene que ser, con un solo vistazo, uno tiene que tener una idea importante de lo que está en lo que sería la tabla o la planilla. ¿Qué le faltaría a este gráfico teniendo en cuenta lo que dije recién? Y, por ejemplo, los nombres. O sea, yo tengo la columna 1, la columna 2, la columna 3. O sea, ¿qué columna pertenece a qué equipo? Bueno, ¿por qué no ha salido eso? Porque yo no seleccioné los equipos. ¿Por qué no seleccioné los equipos? Porque yo quería que ustedes vean más que nada que el gráfico se hizo en función de los números, ¿sí? Si yo selecciono el gráfico, toco la tecla suprimir, automáticamente elimino el gráfico. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice recién, pero seleccionando todos los datos, ¿sí? Insertar, gráfico, columnas, y observen cómo exactamente tengo el mismo gráfico, pero en este caso ya tengo los nombres, ¿sí? El gráfico es exactamente el mismo, eso es lo que quería yo hacer notar, que el gráfico se crea en función de números. Lo que hicimos solamente seleccionando estos datos de texto es que cada ítem, ¿sí? En este caso cada columna, tenga su nombre respectivo. ¿Sí? Después podemos jugar con el gráfico, como dije recién, podemos, si voy a inicio, puedo cambiar el color de fondo también, puedo cambiar el color de las columnas también, como lo vimos recién, puedo cambiar todas juntas, o puedo cambiar una por una, ¿sí? Si voy a más colores, podemos jugar también, etcétera, 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 ¿sí?
Si voy a la parte de formato de gráfico, diseño gráfico, perdón, puedo elegir ya diseños preestablecidos que vienen de los gráficos. ¿Sí? Tengan en cuenta que el gráfico también, no sé si ustedes observan acá, tiene los nodos. Entonces esto quiere decir que yo puedo agrandar el gráfico. ¿Sí? Lo puedo achicar, lo puedo movilizar. ¿Sí? Para que obviamente quede mejor posicionado dentro de lo que es la hoja si lo quiero imprimir junto con la planilla. Bueno, este es un pequeño ejemplo, esta planilla es muy pequeña, pero bueno, vamos a hacer otro gráfico en función del primer trabajo práctico que hicimos. ¿Sí? Tengan en cuenta que nunca, cuando yo tengo una planilla grande, con muchos campos, nunca voy a seleccionar toda la planilla y voy a querer hacer un gráfico de esta planilla. Porque sencillamente el Excel no va a entender qué quiero graficar. ¿Sí? Fíjense que esto no se nota y no se entiende qué es lo que quisimos graficar. ¿Sí? Entonces, sí puedo seleccionar datos, ¿sí? Precisos. Por ejemplo, yo quiero ver todos los pasajes que se vendieron, ¿sí? En Podestá. Por ejemplo, ¿no? Entonces, selecciono esto. Vamos a insertar, vamos a gráfico, sigamos con las columnas, después ustedes juegan si quieren con otro tipo de gráfico. Y fíjense cómo automáticamente salió el gráfico. Igual no voy a hacer un clic para que quede el gráfico, sino que voy a seleccionar ahora lo que le da título a cada uno de estos ítems, que es el año. Fíjense cómo automáticamente quedó el gráfico. Acá obviamente podemos poner Pablo Podestá, porque es la sucursal de Pablo Podestá. ¿Sí? Puedo seleccionar, por ejemplo, los años y quiero seleccionar el total por año, pero fíjense cómo se selecciona. Recuerden que yo en un momento les dije, si no mal recuerdo, que para la selección múltiple tengo que seleccionar el primer rango primero, mantener la tecla control presionada y seleccionar el segundo rango. Fíjense cómo las dos columnas, en este caso los dos rangos, quedaron seleccionados. Bueno, vamos a insertar gráficos. Y fíjense cómo automáticamente ya tengo el total por año. Obviamente acá en el título del gráfico podemos poner total por año. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente. Bueno, por ahora quiero que jueguen un poquito, que hagan el gráfico del segundo trabajo práctico, que ya envié las consignas, y que jueguen. El secreto es seleccionar. ¿Cómo selecciono los datos que de alguna manera van a participar en este gráfico? ¿Sí? Bueno, esto es todo por este video y bueno, estamos en contacto. Hasta luego.